Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial de Robot Estructura. Yo soy el ingeniero Luis Navarro, soy auxiliar de cátedra de la Universidad de Piura en la Facultad de Ingeniería Civil y soy estudiante de maestría en Ingeniería Civil con mención en Ingeniería Sismo Resistente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y este es un nuevo video de una serie de videotutoriales acerca del uso de este software en el mundo de las estructuras. En este video tutorial vamos a aprender un poco sobre la traslación de los elementos y la rotación de ellos en el entorno del robot estructural. Además, vamos a ver un poco más de cerca el tema de los ejes locales de cada uno de los elementos que estamos nosotros modelando en el software. Muy bien, entonces ya nos encontramos en robot estructural y como verán, previamente yo he elaborado una columna, un elemento estructural que me ayudará a ejemplificar los movimientos de traslación y de giros de estos elementos. Muy bien, entonces les cuento que esta columna, la voy a seleccionar, tiene una sección de 30 por 80 y está hecha con un material, con un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Tiene una altura de 3 metros. Sí, son medidas, son unidades, son materiales totalmente arbitrarias, son para ejemplificar el caso. Y además estas configuraciones ya las hemos revisado en algún momento en unos videos anteriores, así que recomiendo verlos para que estén al tanto de todo. Además, he configurado unas cargas, aquí como verán, como carga muerta he configurado una carga axial de 1000 kilos, y además un momento en la punta de la columna de 5000 kilos por metro. Estas cargas me ayudarán luego a profundizar sobre los ejes locales del elemento. Muy bien, entonces vamos a empezar con el efecto de traslación. Entonces, para ello, bueno, voy a moverme un poquito a la izquierda, ¿sí? Y todo se va a regir bajo el sistema general, el sistema global de la estructura, ¿no? Que aquí lo vemos en la parte inferior, X, Y, Z. Si yo quisiera mover esta columna 3 metros a lo largo del eje X en el sentido positivo, tendremos que hacer lo siguiente. Seleccionamos, ¿sí?, la columna y vamos al menú Edición, Transformación Múltiple. ¿Sí? Aparece esta ventana. Bueno, de paso aquí también se configura la rotación, pero lo vamos a ver en algún momento. Así que voy a deseleccionarlo y nos vamos a concentrar en la traslación. Todo va a funcionar como vectores. Entonces, si esto lo quiero mover 3 metros a lo largo del eje positivo de X, la configuración sería así. 3, punto y coma, porque en realidad este primer número se refiere a la componente del vector en el eje X. 0, porque no se mueve respecto a Y. 0 respecto a Z, no se mueve respecto a Z. Número de repeticiones, una vez. Si yo quisiera repetirlo varias veces, yo configuro el número de veces que quiero que se repita. Vamos a aplicar y aquí aparece, ¿no? Se ha movido 3 metros en el sentido positivo del eje X. Vamos a repetir la acción ahora, pero a lo largo del eje Y. Voy a moverlo 5 metros, así que voy a seleccionar nuevamente la columna y ahora el vector sería 0, punto y coma 5, punto y coma 0. Aplico y aquí está, ¿sí? Lo mismo puedo hacer respecto a Z. Miren, voy a seleccionar la columna y en este caso quiero que se mueva 5 metros también a lo largo de Z. Sería 0, punto y coma 0, punto y coma 5. Aplico y aquí está, ¿no? 5 metros, miren, voy a moverlo para que vean que sea elevado. 5 metros respecto a Z, ¿no? Entonces, para trasladar el elemento, todo va a depender del juego de vectores que ustedes quieran hacer, ¿no? Si se mueve respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿no? Si quieren un movimiento diagonal, sería una configuración del vector XY, XZ o YZ, ¿no? Bien, muy bien, voy a eliminar las columnas para ahora hablar de los giros, ¿sí? Voy a girar esta columna de aquí, ¿sí? Esta columna que la he movido 3 metros hacia la derecha en el eje X. En la ventana transformación, voy a deseleccionar traslación, evidentemente, y voy a seleccionar rotación. En este momento, a rotación le interesa que nosotros digamos o nosotros configuremos cuál es el eje de giro. Entonces, tenemos que configurar el inicio del eje y el final del eje. En este caso, si yo quiero que gire alrededor de su propio eje de esta columna, yo tendría que hacer lo siguiente. Inicio de eje sería el punto inicial, ¿sí?, de la columna y el final del eje, punto final de la columna. Listo. Y el ángulo, aquí va a depender qué tanto yo quiero que se gire, que rote mi elemento. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer que rote 90 grados. Tengo que seleccionar el elemento que quiero girar, a pesar que en él esté el eje, eso es independiente, lo tengo que seleccionar. Aplico
y aquí se ha girado 90 grados, ¿sí? Puedo también repetir la acción con el sentido contrario, menos 90, también no hay problema, o cualquier ángulo que sea el de su interés, ¿sí? En ese caso, ya tendríamos rotada nuestra columna 90 grados. Muy bien, entonces ya hemos aprendido cómo trasladar y cómo rotar elementos. Ahora vamos a interpretar un poco el tema de los ejes locales también en este elemento. Vamos a desactivar la vista en volumen, aquí, forma y secciones, voy a presionar, ¿sí? Y voy a activar la vista de los ejes locales, aquí en sistemas locales. Y quiero que observen algo, ¿no? Los ejes globales, ¿no? Se llaman X, Y, Z, pero fíjense que los sentidos no coinciden ciertamente, o no coinciden la mayor parte de veces, ¿no? Con el sistema del eje local de las columnas, miren, ¿no? En el sentido X, que es el horizontal, aquí está el sentido Z, ¿no? En la columna. Entonces, no hay que confiarse mucho en el sistema global respecto al sistema local, ¿sí? Ahora, aquí se puede apreciar el giro que hemos hecho también, ¿no? Porque aquí se nota, miren, la flecha verde que representaría el eje Y, ha girado 90 grados respecto al eje X, ¿no? Que es la flecha azul. Y esto también involucra mucho la lectura de los resultados. Miren, voy a ver, vamos aquí a ejecutar, a calcular. Entonces vamos a ver algunos resultados, ¿no? Para ello vamos aquí al menú resultados, diagramas, ¿no? Y aquí en caso de carga le he cambiado a CM porque ahí están las cargas que mostré al inicio, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero ver la carga axial, ¿no? Va a suceder a lo largo del eje azul, que es el eje X. Entonces aquí en esfuerzo FX, activo, aplico, y como ven, están los 1000 kilos que hemos configurado. Y le es indiferente el sentido de la sección. Pero esto no va a ser igual para el momento. Por ejemplo, voy a desactivar esto. Si yo quisiera ver la lectura del momento alrededor de la flecha verde, que sería el eje Y, yo voy a presionar momento MY, aplico, voy a normalizar, y fíjense que en esta columna sí suceden los 5000 kilos por metro que yo configuré, porque el sentido del momento es alrededor del eje Y, pero en este caso esta columna no lo es. En esta columna sería alrededor del eje Z, la flecha roja. Voy a aplicar y aquí aparece, ¿no? Esto es básicamente por el tema del giro, cómo la sección sí influye en el tema de la lectura de los diagramas momento-flector, ¿no? Entonces, una cosa es tener un momento alrededor del eje Y otra alrededor del eje Z, hablando del sistema local de estas columnas, ¿no? Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado respecto a cómo yo leo los resultados respecto a los ejes locales de los elementos. Entonces, chicos, esto sería todo por este video, así que nos estamos viendo pronto para más novedades con Robot Estructural. Hasta luego.